Las manos temblorosas del anciano aferraban la desgastada taza de café mientras Sarah, de 6 años, se acercaba con medio sándwich. Su disfraz era perfecto. Nadie sospecharía que Howard Bennett, dueño de Industrias Bennett, se escondía bajo aquella ropa andrajosa. Pero cuando la niña sonrió y le ofreció su única comida, algo se quebró en su interior. Él había hecho pruebas a cientos antes que ella. Sin embargo, nadie había mostrado una bondad tan genuina. Pero nadie podría haber predicho lo que sucedería después. Lo siguiente. Antes de empezar, creemos una ola de positividad. Si quieres, comparte una palabra que describa cómo te sientes hoy. Dale me gusta a este video y sigue nuestro canal si quieres formar parte de nuestra comunidad. El viento otoñal esparcía hojas carmesí por el parque comunitario de Millfield mientras Amanda Collins miraba su reloj. Su turno en el restaurante empezaba en 30 minutos y la niñera acababa de cancelar. «Sarah, cariño, tenemos que irnos ya», llamó Amanda, con una voz que cargaba con un peso que sus hombros de 31 años ya se habían acostumbrado a soportar. Sarah, de 6 años, levantó la vista del arenero del parque. Sus rizos rubios bailaban al viento, sus ojos azules brillaban a pesar del abrigo viejo y desgastado. «5 minutos más, mami, por favor», suspiró Amanda, calculando los minutos mentalmente. Desde la muerte de David hace 2 años, cada minuto se había convertido en un cálculo minucioso. «Jack», llamó a su hijo de 10 años, que estaba pateando un balón de fútbol medio desinflado contra un árbol. «Tenemos que irnos en 5 minutos». Jack asintió, con un rostro serio demasiado maduro para un niño de su edad. Había crecido de la noche a la mañana cuando el corazón de su padre se paró repentinamente mientras corría por la mañana, dejando atrás los gastos del funeral que habían agotado sus modestos ahorros. Un anciano estaba sentado solo en un banco al borde del parque. Llevaba la ropa hecha jirones y la barba gris, descuidada. Pero fueron sus ojos los que llamaron la atención de Sarah, de un azul profundo y con cierta tristeza, pero aún alerta y observadores mientras seguían a los desconocidos que pasaban y apartaban la mirada deliberadamente. Sarah tiró de la bolsa de papel marrón que llevaba en el bolsillo del abrigo. Dentro había medio sándwich de mantequilla de cacahuete, todo lo que Amanda había podido preparar para el almuerzo de su hija. «Mami», susurró Sarah, señalando discretamente, «ese hombre parece hambriento». Amanda lo miró. Su expresión se suavizó un momento antes de endurecerse de nuevo con la crudeza de la realidad. «Sarah, tenemos que irnos, y recuerda lo que te dije sobre hablar con desconocidos». Pero la mirada de Sarah seguía fija en el anciano. Se parece al abuelo de las fotos antes de irse al cielo. Lo que Amanda no sabía era que el anciano desaliñado era en realidad Howard Bennett, cuyo patrimonio neto superaba los 14,000 millones. A los 78 años, sin familia, salvo una hermana lejana que solo llamaba cuando necesitaba dinero, Howard había recibido una noticia que lo cambió todo. Cáncer de páncreas en etapa 4, con 6 meses de vida en el mejor de los casos. El diagnóstico lo había embarcado en este viaje inusual. Disfrazado de indigente, había pasado el último mes observando la humanidad en su forma más rugiente. ¿Quién lo reconocería? ¿Quién lo ayudaría sin esperar nada a cambio? ¿Quién merecía ser el heredero inesperado de su vasta fortuna? Una fortuna construida durante décadas, con algunas partes cuyos orígenes aún atormentaban sus sueños 50 años después. «Hola», dijo una vocecita, sacando a Howard de sus pensamientos. Levantó la vista y vio a la niña rubia del parque frente a él, con su madre observándolo nerviosamente desde lejos. «Soy Sarah», dijo, extendiendo su pequeña mano con formalidad. «¿Tienes hambre? Tengo un sándwich». Y antes de que Howard pudiera responder, sacó medio sándwich de su bolsillo y lo ofreció con orgullo. «Es mantequilla de cacahuete, mi favorita». La mano curtida de Howard tembló al aceptar la ofrenda. Sarah se encogió de hombros, un gesto que desarmaba a la madurez para sus 6 años. «Mami puede hacer más en casa». La mentira salió con facilidad, el intento de una niña de preservar su dignidad. «Sarah», llamó su madre, con la ansiedad evidente en la voz. «Tengo que irme», dijo Sarah. «Mi mamá trabaja mucho y no puedo hacer que llegue tarde». Al darse la vuelta para irse, añadió,
Espero que encuentres un lugar cálido para dormir esta noche. Va a hacer frío. Howard observó cómo Sarah se reunía con su familia. La madre se arrodilló, claramente regañando a su hija por hablar con desconocidos, pero no por regalar su almuerzo. Entonces la mujer lo sorprendió. Volvió a mirar a Howard, dudó, y asintió en silencio antes de llevarse a sus hijos a toda prisa. Howard permaneció inmóvil. El medio sándwich le pesaba cada vez más en la mano. En sus 6 semanas de poner a prueba la humanidad, este era el primer acto de bondad pura que presenciaba de un niño que, evidentemente, no tenía casi nada que dar. Richard Moore, abogado de Howard y su confidente más cercano durante 30 años, salió de su coche aparcado una vez que la familia desapareció de la vista. «Bueno», preguntó Richard mientras ayudaba a Howard a ponerse de pie. A sus 78 años, incluso pasar unas horas sin hogar le pasó factura. «Averigua todo sobre esa familia», dijo Howard con la voz repentinamente firme y decidida. Richard arqueó las cejas. «¿La niña? ¿Estás seguro? Todavía hay otros barrios que visitar, otras pruebas que hacer. Me muero, Richard». Howard lo interrumpió bruscamente. «No tengo tiempo para más pruebas. Esa niña me dio su almuerzo cuando no tenía nada más». Hizo una pausa, mirando pensativo hacia donde se había ido la familia. «Pero no me precipitaré esta vez. Ya cometí ese error antes. Investigaremos a fondo. Obsérvalos en su vida diaria. Quiero saber quiénes son realmente antes de tomar cualquier decisión. Oye». El extremo este de Millfield, con sus aceras agrietadas y edificios en diversos estados de deterioro, contrastaba marcadamente con el reluciente centro de la ciudad, a solo 3 kilómetros de distancia. En el apartamento 3B de Parkview, Amanda Collins estaba frente a un refrigerador abierto, haciendo inventario de sus menguantes provisiones. Medio galón de leche, 2 huevos, un poco de apio marchito, pan que duraría un día más si tenía cuidado. Aún faltaban 3 días para el día de pago. Cerró el refrigerador y apoyó la frente contra la superficie fría, permitiéndose exactamente 5 segundos de desesperación antes de enderezar los hombros. 5 segundos era todo lo que se permitía últimamente. Preguntó Jack, entrando en la pequeña cocina con su tarea de matemáticas. Amanda forzó una sonrisa. «Hoy no hay jugo, amigo. ¿Qué tal un poco de agua? Puedo echarle un poco de limón». Jack se encogió de hombros, ya acostumbrado a la decepción. «No pasa nada, con agua está bien». Desde la pequeña sala que hacía las veces de dormitorio de los niños por la noche, la voz de Sarah se alzó en una animada conversación con sus peluches, una merienda con galletas y pasteles imaginarios mucho más abundantes que cualquier cosa en su cocina real. «Mamá, necesito 5 para una excursión mañana», dijo Jack, deslizando un permiso sobre la mesa rayada de la cocina. A Amanda se le encogió el corazón. $5 hoy bien podrían haber sido 500. «Ya lo averiguaré», prometió, anotando mentalmente preguntarle a la señora Jenkins, la vecina, si necesitaba alguna tarea. «No importa si no puedo ir», dijo Jack con voz cuidadosamente neutral. Señor Peterson dijo que algunos niños se quedarían y ayudarían a organizar la biblioteca del aula. La madurez práctica en la pregunta de su hijo le rompió el corazón a Amanda. Desde la muerte de David, Jack había asumido el rol de hombre de la casa con una seriedad que a veces la hacía llorar. Sarah, mientras tanto, había desarrollado una empatía casi preternatural, siempre atenta a las necesidades de los demás a pesar de sus propias dificultades. Al otro lado de la ciudad, en un barrio que parecía existir en un mundo completamente distinto, Howard Bennett estaba sentado en su estudio de madera, examinando los archivos que Richard ya había recopilado sobre la familia Collins. Amanda Collins, 31 años. Su esposo viudo, David Collins, falleció de un infarto repentino hace 2 años, a los 33, a pesar de no tener antecedentes de salud. Su seguro de vida era mínimo debido a su juventud y su presupuesto ajustado. Actualmente trabaja como camarera en Millfield Diner de 7 AM a 200 p.m. y como conserje nocturno en Millfield Community College de 18 a 23 horas. Entretanto, tomaba clases en línea, trabajando poco a poco para obtener su título de enfermería.
Jack Collins, de 10 años, cursaba cuarto grado en la escuela primaria Millfield, buen estudiante a pesar de su asistencia irregular. Las notas de la maestra indicaban que era excepcionalmente maduro y protector con su hermana menor, Sarah Collins, de 6 años, cursaba primer grado en la misma escuela. La describen como brillante, creativa y notablemente empática para su edad. «Son buena gente, Howard», dijo Richard, colocando otra pila de papeles sobre el escritorio de caoba. «La madre lo mantiene todo bajo control de alguna manera. El casero dice que nunca ha dejado de pagar el alquiler, aunque a menudo se retrasa algunos días». Howard estudió una fotografía tomada esa tarde por la investigadora privada que Richard había contratado, Amanda Collins, con su uniforme de camarera y ojeras mientras salía apresurada del restaurante para recoger a sus hijos. Preguntó Howard. «Abuelos, hermanos, cualquiera que pudiera complicar las cosas o tener derechos sobre los niños». Richard negó con la cabeza. El padre de Amanda murió antes de que Sarah naciera. Su madre vive en una residencia de ancianos en Oregón. Tiene Alzheimer de inicio temprano. No la ha visto en más de 3 años por problemas económicos. Los padres de David fallecieron. Tenía un hermano en el ejército que actualmente está desplegado en el extranjero en su tercer período en Afganistán, y se espera que regrese en unos 6 meses. ¿Y sus finanzas? ¿Alguna señal de alerta? «Nada preocupante», respondió Richard. «Tiene una deuda de préstamos estudiantiles aplazada. Un plan de pago de facturas médicas de la última hospitalización de su esposo. Sorprendentemente, no tiene deudas de tarjetas de crédito. Parece vivir estrictamente dentro de sus posibilidades, por limitadas que sean». Howard asintió pensativo. «Continúa la vigilancia una semana más. Quiero estar completamente seguro antes de proceder». «Howard», dijo Richard con cautela, «¿de verdad estás considerando lo que creo que estás considerando? Hay fundaciones benéficas, fondos fiduciarios, becas, maneras de ayudar a esta familia sin llegar a la situación extrema que estás considerando». La mano curtida de Howard rozó la foto de Sarah. «He donado millones a organizaciones benéficas a lo largo de los años, Richard. ¿Qué diferencia ha supuesto realmente? Esto es diferente, esto es directo, esto es personal. ¡Qué pasada!». El Millfield Diner no había cambiado su decoración desde 1982, pero los reservados de vinilo y las mesas cromadas tenían un encanto retro que mantenía el lugar lleno de gente. Amanda se movía con eficiencia entre las mesas, cafetera en mano, con la sonrisa firme de su servicio al cliente, a pesar del cansancio que se había convertido en su constante compañero. «Listo el pedido para la mesa 7», anunció Gus, el cocinero de comida rápida, desde la ventanilla. Amanda balanceaba los platos en su brazo con destreza. Huevos estrellados, papas hash brown, una ración de tocino para el empresario de la esquina, que daba buenas propinas pero no levantaba la vista del teléfono. Tortilla vegetariana para la maestra jubilada que siempre traía una novela para leer. Preguntó, dejando los platos con cuidado. El empresario negó con la cabeza sin levantar la vista. La maestra sonrió cálidamente. «Esto se ve maravilloso, querida. ¿Y cómo están tus pequeños?». La sonrisa profesional de Amanda se suavizó con una sinceridad. «Son buenos, señora Peterson. Jack sacó una A en su proyecto de ciencias y Sarah está aprendiendo a leer libros con capítulos», dijo la señora Peterson. «Y todo un mérito para su madre». El pequeño cumplido acompañó a Amanda durante la siguiente hora de rellenar café y tomar pedidos. En su descanso, se escabulló al callejón trasero donde los empleados disfrutaban de sus 15 minutos de libertad, sacó su teléfono e hizo una llamada familiar. «Señora Jenkins, soy Amanda. Me preguntaba si necesita ayuda con la casa esta semana. Quizás con algo de limpieza u organización». Hizo una pausa, escuchando. «Eso sería perfecto. Muchas gracias». Problema resuelto. Los $5 para la excursión de Jack provendrían de ayudar a su vecina mayor a clasificar la ropa de su difunto esposo para donarla. La señora Jenkins se había convertido en una abuela sustituta para los niños en los 2 años transcurridos desde que se mudaron al edificio de apartamentos, cuidándolos a menudo entre la escuela y el turno de noche de Amanda.
No se fijó en el sedán negro de lujo aparcado al otro lado de la calle, ni en el distinguido hombre de pelo castaño que observaba el restaurante a través de las ventanillas tintadas. Dentro del coche, Howard Bennett observó a la pequeña camarera rubia entrar de nuevo en el restaurante. Había una dignidad en sus movimientos, una serena resiliencia que le recordaba a su propia madre, quien lo había criado sola después de que su padre los abandonara cuando Howard tenía solo 4 años. «Trabaja duro», comentó Richard desde el asiento del conductor. La verificación de antecedentes salió limpia, sin antecedentes penales, sin deudas, aparte de las que ya conocíamos, sin actividades sospechosas. Howard asintió, satisfecho, pero no sorprendido. Había reconocido algo en Amanda Collins el día anterior, una feroz protección combinada con genuina amabilidad. ¿Y qué hay de la investigación sobre Sarah? Dijiste que había algo interesante en su expediente escolar. Richard consultó su tableta. Sí, un incidente del año pasado. Al parecer, había un estudiante nuevo, un niño con autismo que tenía problemas de adaptación. Los demás niños lo evitaban, algunos incluso se burlaban de él. Según las notas de la maestra, Sarah se autoproclamó su protectora. Se sentaba con él a almorzar, lo incluía en los juegos, incluso dejó de ser líder de la fila, al parecer un puesto codiciado, para que él pudiera tener un trabajo especial. Howard sonrió levemente. Su madre debió de haberle enseñado bien. Parece ser innato, respondió Richard. La consejera escolar notó que Sarah tiene una empatía inusual. Cuando le preguntaron por qué ayudaba al niño, simplemente dijo, «Porque le duele el corazón, y sé cómo se siente». Los ojos de Howard se humedecieron inesperadamente. Sabe lo que se siente una pérdida con solo 6 años, pero prefiere la bondad a la amargura. La madre ha hecho un trabajo extraordinario con ambos niños, considerando sus circunstancias, observó Richard. El chico, Jack, es igualmente impresionante a su manera. Toma clases avanzadas de matemáticas y ayuda a estudiantes más jóvenes con la lectura. Howard permaneció en silencio un momento, observando por la ventana cómo Amanda se movía entre las mesas del restaurante, con movimientos eficientes y a la vez elegantes a pesar de su evidente cansancio. «Ya he visto suficiente», dijo finalmente. «Empieza a redactar los documentos. Quiero que todo esté listo para finales de la semana que viene». Sarah no podía dormir. Afuera de la ventana de su apartamento, la lluvia golpeaba suavemente el cristal. Pero no era el clima lo que la mantenía despierta. Algo se sentía diferente esa noche. Una oleada de anticipación en el estómago, como la Nochebuena o la víspera de su cumpleaños. A su lado, en el sofá-cama, Jack dormía profundamente, con un brazo sobre su hermana, protector, incluso dormido. Al otro lado de la delgada pared de su apartamento, Sarah oía los suaves pasos de su madre mientras se preparaba para el día siguiente. Almuerzos preparados, ropa preparada, un sistema nacido de la necesidad y perfeccionado por el agotamiento. Sarah se escabulló del brazo de su hermano y se dirigió sigilosamente a la puerta. Su madre estaba sentada a la pequeña mesa de la cocina, con el libro de texto abierto y el bolígrafo moviéndose sobre un cuaderno mientras estudiaba en el estrecho espacio entre su turno vespertino de conserjería y las pocas horas de sueño que se permitía. «Mami», susurró Sarah. Amanda levantó la vista. El cansancio se notaba en las ojeras, pero su sonrisa era sincera. Sarah negó con la cabeza, sus rizos rubios ondeando. Estaba pensando en el hombre del parque. La expresión de Amanda se suavizó. A pesar de su alarma inicial al ver a su hija acercarse a un desconocido, no se atrevió a regañar a Sarah por su compasión. «Qué amable de tu parte compartir tu sándwich», dijo con cuidado. «Pero recuerda lo que hablamos sobre hablar con desconocidos». «Me recordó las fotos del abuelo», dijo Sarah, ignorando la suave reprimenda. Tenía la mirada triste. «¿Crees que está bien? Está lloviendo». El corazón de Amanda se le encogió dolorosamente en el pecho. ¿Cómo le explicaba la falta de vivienda a un niño de 6 años? ¿Cómo lograba un equilibrio entre enseñar cautela y no extinguir la hermosa empatía que hacía tan especial a Sarah? «Hay albergues donde la gente puede ir cuando llueve», explicó Amanda, esperando que fuera cierto para el anciano, sabiendo que a menudo no lo era. «Ven».
Sarah se subió al regazo de su madre, ajustándose perfectamente a su pecho. «Tienes un corazón enorme», susurró Amanda en el cabello de su hija. «Igual que tu papá. Él siempre quiso ayudar a todos también», preguntó Sarah adormilada. El ritmo del corazón de su madre finalmente la arrulló hasta el sueño. «Más de lo que podrías imaginar», le aseguró Amanda, conteniendo las lágrimas repentinas. «Estaría muy orgulloso de ti y de Jack». Cuando la respiración de Sarah se profundizó, Amanda la llevó de vuelta al sofá-cama y la arropó junto a su hermano. Se quedó observando a sus hijos un momento, con el amor y el miedo en guerra en su corazón, como cada noche. Al otro lado de la ciudad, Howard Bennett también permanecía despierto, aunque por razones diferentes. El dolor había regresado con más intensidad que antes, un doloroso recordatorio del cáncer que lo consumía por dentro. El medicamento que le había recetado el Dr. Chen permanecía intacto en su mesita de noche. Necesitaba claridad para el mañana, no el consuelo nebuloso que le traerían las pastillas. Su dormitorio, con su techo abovedado y muebles tallados a mano importados de Italia, le daba una sensación cavernosa. En toda su mansión, con sus 12 habitaciones y 8 empleados, ninguna habitación le hacía sentir como en casa. Había construido un monumento al éxito, no un lugar de pertenencia. Howard cogió el teléfono y marcó un número familiar a pesar de la hora. «Los informes de vigilancia lo confirman todo», respondió Richard sin preámbulos, acostumbrado a los horarios irregulares de su cliente. 2 semanas de observación, y son exactamente lo que parecen. Los documentos del fideicomiso están listos para su revisión. He incluido disposiciones para el cuidado de la madre de Amanda y estipulaciones sobre asesoría financiera para Amanda. «¿Y la nena?», preguntó Howard nombrando a su hermana. El suspiro de Richard fue audible. «No estará contenta, Howard. La herencia simbólica que le has asignado es más que generosa considerando que solo me ha contactado 3 veces en la última década, todas por dinero». Howard terminó con firmeza. «La decisión está tomada, Richard. Podría tomar represalias», advirtió Richard. «Saca a relucir viejos asuntos, quizás Westbrook o Lake Geneva». Howard apretó el teléfono con más fuerza. Todos los nombres de su pasado, todas las situaciones en las que sus decisiones empresariales habían causado daños colaterales a otros. «Que lo intente. Hemos enterrado esos registros a fondo y he pasado 50 años enmendándolos. La familia Collins estará protegida del rencor de Eleyanena». 10 días después de que Sarah compartiera su sándwich con el desconocido, Amanda regresó a casa apresuradamente de su turno en el restaurante, agradecida de que la señora Jenkins hubiera accedido a cuidar a los niños entre la escuela y su trabajo nocturno. Al acercarse a su apartamento, Sarah se adelantó mientras Jack describía su experimento científico. Amanda vio un coche desconocido aparcado afuera, un sedán negro de lujo que parecía totalmente fuera de lugar en su barrio. Sus instintos protectores se despertaron de inmediato. «Jack, lleva a tu hermana adentro. Usa tu llave. Enseguida voy». Jack asintió con seriedad, tomando la mano de Sarah y llevándola hacia la entrada del edificio, con sus jóvenes hombros erguidos por la responsabilidad. Amanda se acercó al vehículo con cautela. La ventanilla del conductor bajó suavemente, revelando a un hombre distinguido de unos 40 años, con un traje impecable. «Señorita Collins», preguntó cortésmente. «Me llamo Richard Moore. Represento a Howard Bennett». Amanda frunció el ceño, confundida. «¿Howard Bennett? No conozco a ningún Howard Bennett. El señor Bennett espera arriba. Su vecina, la señora. Le aseguro que este es un asunto de gran importancia y que podría beneficiar a su familia». La confusión de Amanda se acentuó. La señora Jenkins había dejado entrar a su apartamento a una desconocida, la amable pero cautelosa anciana. Preguntó Amanda con tono más severo. «Si vende algo, nada de eso», le aseguró Richard. «El señor Bennett solo quiere hablar sobre una propuesta que podría tener un impacto positivo y significativo en el futuro de sus hijos». Amanda dudó entre la sospecha y la curiosidad. «Primero necesito ver cómo están mis hijos». Richard asintió respetuosamente. «Por supuesto, al apartamento de la señora Jenkins cuando esté lista».
Con una última mirada cansada, Amanda entró apresuradamente y subió a su apartamento del tercer piso. Encontró a Jack y Sarah sanos y salvos dentro. Jack ya estaba preparando su tarea en la mesa de la cocina. Preguntó con su joven rostro serio. «Bien, cariño», le aseguró Amanda, aunque su mente estaba acelerada. «Necesito hablar con la señora Jenkins un minuto. Quédense aquí, los dos. Cierren la puerta con llave y no la abran a nadie más que a mí». Jack asintió solemnemente, comprendiendo la inusual cautela en la voz de su madre. Cruzó el pasillo y llamó a la puerta de la vecina, que se abrió casi de inmediato para revelar el rostro amable de la señora Jenkins. «Amanda, querida», dijo la mujer mayor con cariño. «Ven, hay alguien muy importante que quiere conocerte». Amanda entró con cautela en el apartamento, notando de inmediato al anciano sentado en la silla de la señora, sillón floral de Jenkins. A pesar de su traje, obviamente caro, y la serena autoridad que proyectaba, algo en él le resultaba familiar. Entonces sonrió, y las palabras de Sarah resonaron en su mente. «Se parece al abuelo de las películas antes de irse al cielo». «Hola, señorita Collins», dijo Howard Bennett con voz profunda y suave. «Creo que conocemos a una niña muy especial que compartió su sándwich con una desconocida en el parque». Amanda abrió mucho los ojos al reconocerla. «En realidad, no eres una persona sin hogar», terminó Howard con una sonrisa autocrítica. «Siéntate, por favor. Tengo algo muy importante que hablar contigo sobre el extraordinario acto de bondad de tu hija y lo que ha llegado a significar para mí, señora». El apartamento de Jenkins olía a canela y libros viejos, un reconfortante contraste con la surrealista conversación que se desarrollaba entre sus paredes. Amanda se sentó en el borde del sofá floral, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo, mientras escuchaba la extraordinaria historia de Howard Bennett. «He pasado las últimas 6 semanas visitando diferentes barrios de Millfield», explicó Howard, con una voz digna que contrastaba marcadamente con la del hombre sin hogar que murmuraba y con el que Sarah se había topado. «Disfrazado, anónimo, poniendo a prueba la humanidad en su forma más cruda», repitió Amanda, aún luchando por procesar la situación. Howard asintió. Sus ojos azules, los mismos que habían llamado la atención de Sarah, repentinamente cansados. «Recibí un diagnóstico hace 2 meses. Cáncer de páncreas, estadio 4. 6 meses de vida, quizás menos». «Lo siento», dijo Amanda automáticamente. La genuina empatía en su voz hizo que Howard sonriera con tristeza. «A los 78 años, con miles de millones en activos y sin nadie que se preocupe por mí más que por mi dinero». «El diagnóstico fue esclarecedor», continuó Howard. «He construido un imperio, señorita Collins, pero no un legado. No había familia que llevara nada más que mi nombre en edificios y cuentas bancarias». Richard estaba junto a la ventana, silencioso pero atento. La señora Jenkins se había disculpado discretamente para ir a ver cómo estaban los niños al otro lado del pasillo, dándoles privacidad. «Su hija», dijo Howard con voz más suave, «fue la primera persona en 6 semanas de mi experimento que mostró una bondad genuina sin esperar nada a cambio». A Amanda se le hizo un nudo en la garganta por la emoción. Sarah siempre ha sido así. Incluso cuando apenas tenemos lo suficiente, encuentra maneras de compartir. Howard asintió como si esto confirmara algo importante. «Tengo 14,000 millones de dólares, señorita Collins. Sin hijos, sin familia cercana, excepto una hermana que me ve solo como una cuenta bancaria. En 6 meses todo se destinará a diversas organizaciones benéficas seleccionadas por mi junta directiva. Buenas causas, pero impersonales, estériles». Se inclinó hacia adelante, irradiando intensidad desde su frágil cuerpo. «Quiero dárselo a Sarah». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Amanda parpadeó, segura de haber oído mal. «Disculpe, no directamente a una niña de 6 años, por supuesto», aclaró Howard con una leve sonrisa. «He creado un fideicomiso. Richard ha preparado todos los documentos legales. Serás el fideicomisario principal hasta que Sarah cumpla 25 años, con cláusulas también para Jack. Hay garantías, fideicomisos educativos,
Estructuras de inversión. Espera, interrumpió Amanda, poniéndose de pie. Esto es... No puedes hablar en serio. ¿Quiere darle su fortuna a mi hija porque compartió un sándwich? Richard dio un paso al frente. El señor Bennet habla muy en serio, señor Felicita Collins. El marco legal está completo. En esencia, su familia se convertiría en la principal beneficiaria del patrimonio de Bennet, y usted sería la tutora de los intereses de los niños hasta que alcancen la mayoría de edad. La mente de Amanda daba vueltas, incapaz de procesar la magnitud de lo que se proponía. «Esto es una locura», susurró. «Somos desconocidos para ti, Ado. También lo son las organizaciones benéficas que de otro modo recibirían mi dinero», replicó Howard con calma. «Al menos así sé que va a alguien con un corazón sincero, alguien que dio sin esperar nada cuando ella misma no tenía casi nada». Amanda paseaba por la pequeña sala, con pensamientos caóticos. ¿Por qué no? No sé. Crear un fondo para la universidad de los niños. Hacer una donación. ¿Por qué algo tan extremo? La expresión de Howard se volvió distante. Mi madre tuvo 3 trabajos para pagarme la universidad. Para cuando gané mi primer millón, ella ya no estaba. Cáncer como yo. Nunca pudo disfrutar de lo que creó con su sacrificio. Su mirada se volvió hacia Amanda. Me recuerdas a ella, trabajando en varios empleos, priorizando a tus hijos. No puedo volver atrás y darle a mi madre la vida que se merecía, pero puedo hacerlo. La sinceridad en su voz era inconfundible. Pero los instintos protectores de Amanda seguían en alerta máxima. Tiene que haber una trampa. No hay trampa, intervino Richard. Aunque existen condiciones diseñadas para proteger tanto a los niños como a los bienes. Requisitos educativos, restricciones de edad para ciertos bienes y disposiciones de gestión financiera. Todo estándar para fideicomisos de esta magnitud. Insistió Amanda, mirando directamente a Howard, de Sarah. La respuesta de Howard fue simple. Una familia para mis últimos meses. No legal ni oficialmente, aunque Richard ha preparado los documentos de tutela por si quieres formalizarlo, pero sí en espíritu. Tengo una casa grande y vacía, y no me queda mucho tiempo. Me gustaría pasarlo con personas que me vean como algo más que una cuenta bancaria o una oportunidad de negocio. La vulnerabilidad manifiesta en la confesión del multimillonario impactó profundamente a Amanda. Tras la riqueza y el poder se encontraba un anciano moribundo, solo en el mundo a pesar de todo su éxito. «Necesito pensar en esto», dijo finalmente. «Esto es abrumador». Por supuesto, Howard accedió de inmediato. «Tómate el tiempo que necesites. Richard te dejará todos los documentos para que los revises». Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta, sacó una tarjeta de visita y la dejó sobre la mesa de centro de la señora Jenkins. «Mi número personal. Llama de día o de noche, cuando tú decidas». Como si estuvieran esperando, la puerta del apartamento se abrió y la señora Jenkins regresó con Sarah y Jack. Sarah abrió mucho los ojos al reconocerlo. «Es el encargado del parque», exclamó, y luego ladeó la cabeza confundida. «Pero llevas ropa diferente». El rostro severo de Howard se transformó en una sonrisa genuina. «Hola de nuevo, Sarah. Gracias por el sándwich del otro día. Fue la mejor comida que he tenido en mucho tiempo». Sarah sonrió radiante, contenta de que su regalo hubiera sido apreciado. Jack permaneció de pie junto a su hermana, con expresión protectora, mientras evaluaba a los desconocidos en el apartamento de sus vecinos. «Niños», dijo Amanda con cautela, «este es el señor Bennet. Conoció a su abuelo». La pequeña mentira surgió con facilidad, una explicación simplificada para su mente aún en proceso. Howard le siguió la corriente con soltura. «Tu madre me dice que eres todo un científico, Jack. Y Sarah, que estás aprendiendo a leer libros con capítulos». Jack asintió con cansancio. «Sí, señor. El señor Bennet ya tiene que irse», continuó Amanda. «Pero podríamos volver a verlo pronto». Mientras Howard se levantaba con esfuerzo de la silla, con las rodillas delatando su edad y su enfermedad, Sarah se acercó a él sin dudarlo. «¿Te sientes mejor hoy?», preguntó con seriedad. «Te veías triste en el parque». Howard se arrodilló con dificultad para mirarla a los ojos, y su rostro envejecido se suavizó.
Me siento mucho mejor hoy, Sara. Me ayudaste más de lo que imaginabas. El abrazo espontáneo de la niña sorprendió claramente al multimillonario. Por un instante su serenidad se quebró, revelando una profunda emoción que hizo que a Amanda se le cerrara la garganta de nuevo. La finca Bennett se extendía por 2 hectáreas de terrenos meticulosamente cuidados en la zona norte de Millfield. Al cruzar el coche de Richard las ornamentadas puertas de hierro, Sara pegó la cara a la ventanilla, con sus ojos azules abiertos de par en par, maravillada. Jack mantuvo su habitual despreocupación, aunque sus rápidas miradas delataban su asombro ante la mansión que apareció al rodear la curva del camino de entrada. «Parece un castillo», susurró Sara, apretando con más fuerza su desgastado conejo de peluche. Amanda apretó la mano de su hija. Sus propias emociones eran una compleja mezcla de asombro y aprensión. La enorme riqueza que representaba la herencia recalcó la magnitud de la oferta de Howard. No se trataba solo de seguridad financiera. Fue la entrada a un mundo que solo habían vislumbrado desde fuera. «El señor Bennett espera en el salón principal», les informó Richard al aparcar frente a la entrada principal. «La señora Winters, la ama de llaves, los acompañará». Como si fuera una señal, la enorme puerta principal se abrió para revelar a una mujer de unos 60 años, de rostro amable y cabello oscuro con mechas plateadas. «Bienvenidos a la casa Bennett», los saludó con cariño. «Soy Dorothy Winters. El señor Bennett está muy emocionado por su visita». El interior de la mansión era aún más impresionante que su exterior. Techos altos, suelos de mármol, obras de arte que Amanda sospechaba que costaban más de lo que ganaría en varias vidas. Sin embargo, a pesar de su grandeza, la casa daba una sensación de vacío, como si sus vastos espacios nunca hubieran estado realmente llenos de vida. Dorothy los condujo por una serie de habitaciones, cada una más elegante que la anterior, antes de llegar a un salón soleado, donde esperaba Howard Bennett. Se levantó con cierto esfuerzo al entrar, y su rostro se iluminó al ver a los niños. «Bienvenido», dijo simplemente, pero la calidez en su voz era inconfundible. «Me alegra mucho que hayas venido». Sara, normalmente tímida con los desconocidos, se soltó de la mano de su madre y se acercó directamente a Howard. «Tu casa es muy grande», observó con voz infantil. «¿Te pierdes?» Howard rió una risa profunda que pareció sorprenderlo incluso a él. «De hecho, me perdí cuando me mudé aquí. Dorothy tuvo que rescatarme del ala este más de una vez». Roto el hielo, Howard señaló unos cómodos asientos cerca de grandes ventanales con vistas a los jardines. «Por favor, siéntanse como en casa». Amanda notó cómo la mirada del multimillonario seguía a Sara mientras exploraba la habitación, tocando la tela de las cortinas y examinando los intrincados tallados de un baúl de madera. Había algo casi hambriento en su mirada, no inquietante, sino profundamente anhelante. «Quizás le gustaría un recorrido», sugirió Howard. Los niños podrían disfrutar viendo la sala de juegos en la piscina. La indiferencia practicada de Jack se quebró al mencionar la piscina. «Tienen piscina dentro, cubierta y al aire libre», confirmó Howard con una leve sonrisa. «Y un cine, una biblioteca con más libros infantiles que la pública, y una cocina donde la señora Peterson, nuestra cocinera, prepara las mejores galletas con chispas de chocolate de Millfield», preguntó Sara, saltando ligeramente de emoción. Amanda asintió. Su propia curiosidad se despertó a pesar de sus reservas. Mientras seguían a Howard por la mansión, notó cómo a veces se apoyaba contra las paredes o los muebles, sutiles recordatorios de su enfermedad avanzada que claramente intentaba ocultar. El recorrido reveló una casa de extraordinario lujo, pero extrañamente impersonal. A pesar de los muebles caros y la decoración impecable, había pocas fotografías, ningún souvenir ni recuerdo, ninguno de esos pequeños objetos significativos que transforman una casa en un hogar. La sala de juegos, sin embargo, rompía con el esquema. Llena de todo, desde las últimas consolas de videojuegos hasta juegos de mesa clásicos, parecía diseñada para niños que nunca la habían visitado. Sara se quedó boquiabierta al ver la casa de muñecas que era más alta que ella, mientras que Jack se inclinó hacia una mesa de ping-pong de calidad profesional. «Tenía esta habitación preparada cuando construí la casa»,
le explicó Howard a Amanda en voz baja. Para la familia, pensé que algún día la tendría. Preguntó Amanda, y al instante se arrepintió de la pregunta personal. A Howard no pareció importarle. Hubo un breve período, cuando tenía 30 y tantos. Caroline fue extraordinaria. Pero mi trabajo era lo primero en aquella época. Ella quería tener hijos. Yo quería construir un imperio. Su voz no transmitía amargura, solo arrepentimiento. Para cuando me di cuenta de mi error, ella ya había encontrado la felicidad con otra persona. Me alegro por ella, aunque a veces me pregunto cuán diferente habría sido mi vida. Y esto, anunció Howard al entrar en otra ala, sería el área de tu familia si decides aceptar mi propuesta. El ala familiar, como la llamó Howard, contenía 3 habitaciones bellamente decoradas, una suite principal para Amanda y habitaciones individuales para cada niño, además de una sala de estar compartida que lograba ser elegante y cómoda a la vez. Aquí tendrías total privacidad, explicó Howard. Entrada propia si lo desea. El personal respetará su espacio a menos que se le invite específicamente a entrar. Sarah se apoderó inmediatamente de la habitación con paredes azul pálido y cama con dosel, mientras que Jack se acercó con discreta fascinación a su posible habitación, equipada con computadora, telescopio y paredes llenas de libros. «Hay mucho que asimilar», le dijo Amanda a Howard en voz baja mientras observaban a los niños explorar. Howard asintió con la mirada comprensiva. Sería un cambio significativo, pero los niños se adaptan, y estos espacios son tuyos para que los hagas tuyos. Nada está escrito en piedra. La visita concluyó en un soleado invernadero donde Dorothy había preparado el almuerzo. Mientras comían sándwiches mucho más elaborados que el sencillo de mantequilla de cacahuete que Sarah les había dado, Howard respondió a las preguntas prácticas de Amanda sobre la escolarización. Los niños podrían quedarse en su escuela actual con transporte privado. Para la educación de Amanda se crearía un espacio de estudio dedicado a sus estudios de enfermería y a su logística diaria. Durante el almuerzo, Amanda observó cómo interactuaba con sus hijos. El interés genuino que mostraba en los proyectos científicos de Jack y la paciencia con la que escuchaba las historias de Sarah sobre sus peluches. No se trataba de un hombre actuando ni haciendo negocios. Su conexión con sus hijos, especialmente con Sarah, era genuina. La decisión de aceptar la propuesta de Howard no fue fácil. Amanda pasó una semana sopesando cada aspecto, consultando con Richard sobre los detalles legales y financieros y, lo más importante, hablando abiertamente con Jack y Sarah sobre lo que un cambio tan drástico significaría para su familia. Preguntó Jack sin rodeos, yendo directo al meollo de sus preocupaciones. ¿Tendremos que irnos? Richard había estado presente en esa conversación, explicando las complejidades del fideicomiso en términos que un niño de 10 años podría entender. La casa y el fondo fiduciario seguirán siendo tuyos, Jack. Legalmente vinculantes, completamente protegidos. Nadie puede quitártelos, ni siquiera la hermana del señor Bennett ni sus socios comerciales. Para Sarah, la decisión fue más sencilla. El señor Howard necesita una familia, dijo con su característica empatía. Y su casa es lo suficientemente grande para todos nuestros corazones. 3 semanas después de conocer a Howard, la familia Collins se mudó a la casa Bennett. Sus pocas pertenencias parecían casi cómicamente fuera de lugar en el elegante entorno. La colección de peluches de Sarah, los libros de ciencias desgastados de Jack, los libros de texto de enfermería de Amanda. Pero Howard había insistido en que trajeran todo lo que los hiciera sentir como en casa. «Esta casa tiene un montón de cosas caras», había dicho. «Lo que le falta son las cosas que importan». Adaptarse a la vida en Bennett House resultó ser un desafío inesperado. Amanda se encontraba constantemente consciente de la presencia del personal, sintiéndose como una impostora con la ropa de diseñador que Howard había insistido en proporcionarle. «No te estás disfrazando», le dijo con dulzura. «Estás asumiendo un rol para el que siempre estuviste destinada, pudiendo concentrarte en tus hijos y tu educación sin preocupaciones económicas constantes». Jack se mantenía a una distancia prudente de Howard, educado pero reservado, temeroso de encariñarse con el hombre o su estilo de vida.
Se acercó a la mansión como un experimento científico, explorando metódicamente sus características mientras contenía la inversión emocional. Sarah, naturalmente adaptable a los 6 años, hizo la transición con la menor dificultad. Cautivó al personal, exploró cada rincón de los terrenos y desarrolló una rutina de fiestas de té por la tarde con Howard, donde se sentaban en el jardín con su colección de animales de peluche, hablando de todo, desde mariposas hasta las estrellas. Para Howard, la presencia de la familia transformó la mansión. De escaparate a hogar resonaba en los pasillos, antes silenciosos. Aparecieron dibujos en las puertas de los refrigeradores. De vez en cuando, la sala de estar formal estaba llena de juguetes. Observaba estos cambios con silencioso deleite, como si presenciara un milagro. Sin embargo, su salud seguía deteriorándose. Algunas mañanas estaba demasiado débil para salir de su habitación, aunque insistía en que se minimizaran estos episodios para no preocupar a los niños. La doctora Chen lo visitaba regularmente, ajustando su medicación y monitoreando su estado con creciente preocupación. «Se está exigiendo demasiado», le confesó a Amanda después de una de esas visitas. «Intenta aprovechar al máximo su tiempo con todos ustedes. Es admirable, pero está acelerando su deterioro». Amanda se encontró en la inesperada posición de defensora de la salud de Howard, insistiendo en que descansara cuando lo necesitara y tomara sus analgésicos a pesar de su preocupación por la claridad mental. «No tienes que ser estoico por nosotros», le dijo con firmeza una noche después de encontrarlo agarrado al escritorio con dolor, reacio a tomar su medicación recetada antes de una noche de cine con los niños. «Tienen que entender que esto también es parte de la vida, tanto las partes difíciles como las alegres». Howard la miró con sorpresa, luego aceptó a regañadientes. «Suenas como mi madre», admitió, aceptando finalmente las pastillas que le ofrecía. «Ella tampoco me dejó esconder las verdades difíciles». 8 semanas después de su nueva vivienda, Amanda estaba revisando sus libros de texto de enfermería en la biblioteca de la mansión, cuando Richard apareció en la puerta, con su expresión normalmente serena, preocupado. «Tenemos un problema», dijo sin preámbulos. La nena Bennett llegó sin avisar. La hermana de Howard, a Amanda se le encogió el estómago. Aunque Howard había mencionado a su hermana, su único familiar vivo, siempre lo hacía con una mezcla de resignación y arrepentimiento. Su relación se había deteriorado hacía décadas, y la nena solo contactaba a su hermano cuando necesitaba ayuda económica. «¿Lo sabe Howard?», preguntó Amanda cerrando el libro. Richard asintió con gravedad. Ella fue directamente a su estudio. La conversación se había acalorado. Como si fuera una señal, una voz de mujer resonó repentinamente por el pasillo, aguda y acusadora. «Has perdido la cabeza por completo, Howard, entregándoselo todo a desconocidos, a una camarera y a sus mocosos». Amanda hizo una mueca de dolor tanto por el volumen como por el contenido. Jack y Sarah estaban jugando en el jardín, por suerte fuera del alcance del oído, pero el personal sin duda oiría cada palabra. Comenzó Amanda con incertidumbre. «Howard te pidió específicamente que te mantuvieras alejada hasta que él te llamara». Richard la interrumpió disculpándose. «No quiere que estés sujeta a las opiniones de la nena». Los gritos continuaron intermitentemente durante casi 1 hora antes de que Dorothy apareciera. Su habitual calma se alteró. «Ciora Collins, el señor Bennett pregunta si podrías acompañarlo a su estudio. Los niños deberían quedarse afuera con Thomas». Amanda se alisó su sencillo vestido de algodón, aún insegura de poder permitirse algo mejor, y siguió a Dorothy al estudio de Howard. La imponente puerta de roble estaba entreabierta, revelando a Howard sentado tras su escritorio, pálido pero sereno. Frente a él, una imponente mujer de unos 60 años, vestida con ropa cara, con el pelo perfectamente peinado y los mismos penetrantes ojos azules de Howard, entrecerrados con hostilidad. «Ah, aquí está», dijo Howard al entrar Amanda. «Amanda, ella es mi hermana, ella nena». «Ella nena, ella es Amanda Collins». Ella nena no le ofreció la mano, sino que la examinó con manifiesto desprecio. «Así que eres la camarera que ha logrado lo que docenas de mujeres de la alta sociedad no pudieron»,
conseguir la fortuna de los Bennet. Amanda se estremeció ante la acusación, pero sostuvo la mirada fija de la anciana. No pedí nada, señorita Bennet. Su hermano se ofreció a ayudar a mi familia. ¡Qué conveniente!, espetó Eleanor. Una viuda pobre con 2 hijos fotogénicos. Oh, basta, Eleanor, interrumpió Howard con la voz enrojecida por la ira. Amanda y sus hijos me han dado más alegría genuina en 2 meses que tú en 30 años. No se acercaron a mí. Yo los busqué, y mi decisión sobre mi herencia es definitiva. El rostro perfectamente maquillado de Eleanor se contorsionó de furia. Esto no ha terminado, Howard. A mi padre le disgustaría lo que estás haciendo, desperdiciando el legado de Bennet en desconocidos mientras tu propia sangre no recibe prácticamente nada. Se giró hacia Amanda, con la voz reducida a un susurro venenoso. ¿Y tú? Disfruta jugando a ser princesa en este castillo mientras puedas. Te prometo que no estarás aquí mucho después de que él se haya ido. Con esa última amenaza salió de la habitación, dejando un silencio cargado a su paso. Howard suspiró profundamente. La confrontación claramente había agotado sus escasas energías. Me disculpo por mi hermana. Amanda se movió a la silla que Eleanor había dejado libre. Howard negó con la cabeza. La biología no hace familia. Amanda, las acciones sí, el cuidado sí, el tipo de amor que tus hijos se demuestran, eso es familia. Hizo una pausa, con el cansancio evidente en su rostro. Eleanor cuestionará la confianza después de mi partida. Richard está preparado para eso, pero lamento que tengas que lidiar con su hostilidad. Nos las arreglaremos, le aseguró Amanda, aunque el veneno de Eleanor la había conmocionado más de lo que quería admitir. ¿Debería preocuparme por lo que pueda hacer? La expresión de Howard se tornó preocupada. Eleanor puede ser vengativa, pero las protecciones legales son sólidas. Solo manténganse alerta, sobre todo con los niños. Esa noche, Amanda revisó 2 veces las cerraduras de las puertas del pabellón familiar antes de acostarse. Las palabras amenazantes de Eleanor resonaban en su mente. La primera señal de problemas llegó en forma de un artículo periodístico. El extraño legado de la fortuna de Bennet del multimillonario a una camarera de restaurante proclamaba el titular de la portada del Millfield Gazette, acompañado de fotos poco favorecedoras de Amanda saliendo del restaurante y con los niños en la escuela. Le preguntó Amanda a Richard, extendiendo el periódico sobre la mesa de la cocina mientras los niños aún dormían. ¿Y quién les contó del acuerdo? La expresión de Richard era sombría. Eleanor casi con seguridad no podía romper los acuerdos de confidencialidad directamente, pero sí podía filtrar suficiente información para despertar interés. El reportero hizo el resto. El artículo retrató a Amanda como una cazafortunas manipuladora que había cautivado al multimillonario enfermo y se había metido con sus hijos en su hogar con una rapidez sospechosa. Citaba fuentes cercanas a la familia Bennet que describían a Howard como mentalmente comprometido por su enfermedad y vulnerable a la explotación. «Esto es una difamación», dijo Amanda, con las manos temblorosas mientras doblaba el periódico. «¿Cómo se supone que voy a aparecer en el trabajo después de esto?» Howard, que se había unido a ellos a mitad de la conversación, le puso una mano firme en el hombro. «Mantén la cabeza en alto porque no has hecho nada malo. Ya esperábamos algo así. Por eso Richard documentó mi capacidad mental con 3 evaluaciones psiquiátricas distintas antes de formalizar el fideicomiso. A pesar de las garantías de Howard, el artículo marcó el inicio de una campaña coordinada contra la familia Collins. Llamadas anónimas llegaban a la mansión a todas horas. El encargado de Amanda en el restaurante denunció que los clientes le hacían preguntas invasivas sobre ella. Lo peor de todo fue que Jack llegó de la escuela con un ojo morado tras defender el honor de su madre ante compañeros que habían repetido los chismes de sus padres. Estalló Jack después de que Amanda le pusiera hielo en el ojo hinchado. Antes todo iba bien. No teníamos lujos, pero nadie nos molestaba. Amanda abrazó a su hijo, sintiendo sus delgados hombros temblar con la emoción contenida. «Lo sé, amigo. Siento mucho que esto esté pasando», preguntó Jack con la voz apagada contra su hombro. «Es suyo, no de ellos. La gente se vuelve extraña con el dinero», explicó Amanda, eligiendo sus palabras con cuidado.
sobre todo cuando se trata de grandes cantidades. Creen que debería ir a ciertas personas o usarse de ciertas maneras. La atención mediática y la reacción social los afectaron a todos, pero también fortalecieron su vínculo con Howard. La adversidad compartida creó una sorprendente intimidad, convirtiéndolos de beneficiarios en defensores, de receptores en protectores. Howard les había dado seguridad. Ahora le devolvían su lealtad. El otoño dio paso al invierno. Los jardines de la mansión se transformaron bajo un manto de nieve que deleitó a Sarah y proporcionó a Jack el escenario perfecto para experimentos científicos sobre cristalización y aislamiento. Se acercaba la Navidad, la primera sin dificultades económicas en la vida adulta de Amanda, pero probablemente también la última que Howard presenciaría. A pesar de su precaria salud, Howard insistió en participar en los preparativos navideños. Desde su silla de ruedas o, en días mejores, con la ayuda de su bastón, supervisaba la decoración de un enorme árbol de Navidad en el salón principal y consultaba con la señora Peterson, y desapareció misteriosamente en su estudio con Richard para conversar en secreto durante horas. «Está planeando algo», le confesó Dorothy a Amanda mientras colocaban ramas de pino a lo largo de la escalera. No lo había visto tan animado en meses. Lo que sea que Howard estuviera planeando se mantuvo en secreto hasta Nochebuena. El día llegó con un clima perfecto de cuento de hadas, nieve cayendo suavemente, un fuego crepitante en la enorme chimenea de la gran sala y el aroma a pan de jengibre impregnando la casa. Howard apareció para la cena, luciendo más fuerte que en semanas, vestido con una chaqueta de terciopelo para fumar que Sarah declaró que lo hacía parecer el hermano rico de Santa Claus. Después de un festín que dejó a todos gratamente saciados, Howard se aclaró la garganta. «Tengo algo especial planeado para esta noche, si todos están dispuestos. Una pequeña expedición». Amanda intercambió miradas de sorpresa con Dorothy. Howard apenas había salido de casa en semanas, salvo para citas médicas. «¿Una expedición a dónde?» «Solo al cobertizo para botes», respondió Howard con una sonrisa misteriosa. «Prometo que vale la pena el viaje». Abrigados contra el frío, la inusual procesión avanzó por el sendero iluminado del jardín hasta la gran estructura junto al pequeño lago de la propiedad. Howard, insistiendo en caminar a pesar de las preocupaciones de Amanda, se apoyaba con fuerza en su bastón, pero mantenía un paso firme, con el rostro desencajado por la emoción apenas contenida. El cobertizo para botes, una encantadora estructura que Amanda solo había vislumbrado a lo lejos, se había transformado. Miles de luces de colores iluminaban su exterior, reflejándose mágicamente en el lago helado. Cuando Richard abrió las puertas, Sarah dejó escapar un grito ahogado. Dentro, el cobertizo se había convertido en un paraíso navideño. Un segundo árbol más pequeño brillaba con adornos. Se habían dispuesto cómodos asientos alrededor de un sistema de calefacción portátil. Y por todas partes, cubriendo estantes, mesas y expositores especialmente diseñados, se encontraban los juguetes y regalos más extraordinarios que los niños jamás habían visto. «Creo en los regalos funcionales», anunció Howard mientras los niños se quedaban boquiabiertos de asombro. «Todo aquí tiene un propósito que va más allá del simple entretenimiento. El telescopio conecta con el universo. El juego de química fomenta la comprensión científica. La casa de muñecas enseña diseño y relaciones espaciales». Jack se acercó a un microscopio profesional con manos reverentes. «Este es mejor que el del colegio», susurró. A Sarah le atrajo un elaborado teatro de marionetas con docenas de títeres hechos a mano. Preguntó Eduk con los ojos brillantes. Howard asintió, visiblemente encantado con sus reacciones. Esa es la idea. Entretenimiento que crea en lugar de simplemente consumir. Se volvió hacia Amanda. «Espero que no te importe esta extravagancia. Considéralo una compensación por las navidades que me perdí». Amanda estaba demasiado conmovida como para objetar, pues reconocía la alegría que Howard sentía por la felicidad de los niños. No se trataba de malcriarlos con cosas materiales. Se trataba de crear recuerdos, experiencias y oportunidades de crecimiento que perdurarían más allá de los regalos. Mientras los niños exploraban su mundo mágico, Howard le indicó a Amanda que se acercara a un rincón más tranquilo donde Richard esperaba con un portafolios de cuero.
Tengo algo para ti también, dijo Howard. Quizás menos extravagante, pero potencialmente más significativo. Dentro de la carpeta había documentos que establecían la Collins Family Foundation, una organización benéfica con una financiación inicial sustancial y una declaración de misión centrada en apoyar a las familias monoparentales, el acceso a la educación y la investigación médica, particularmente en el tratamiento del cáncer de páncreas. Presidirás la junta, explicó Howard mientras Amanda examinaba los documentos con asombro. Jack y Sarah se unirán cuando sean mayores. Es una oportunidad para canalizar parte de esta riqueza hacia causas en las que crees para marcar la diferencia más allá de tu familia inmediata. Amanda levantó la vista, entre lágrimas, amenazando a Howard. Esto es... no sé qué decir. Di que lo usarás sabiamente, respondió simplemente, que les enseñarás a los niños que la verdadera riqueza reside en lo que das, no en lo que tienes. Esa noche, después de acostar a los niños, exhaustos pero jubilosos, Amanda encontró a Howard en su estudio, con aspecto agotado pero profundamente satisfecho. «Gracias», dijo simplemente, sentándose frente a él. Howard asintió, con expresión reflexiva. «He estado pensando en el legado, Amanda, lo que dejamos». Una tarde nevada de enero, mientras Amanda estaba sentada con Howard mientras él dormitaba, Richard apareció en la puerta del dormitorio con expresión seria. «Tenemos un problema», dijo en voz baja, indicándole a Amanda que se uniera a él en el pasillo. «Un problema serio. La nena ha descubierto algo del pasado de Howard, algo que él creía profundamente enterrado. Amenaza con hacerlo público a menos que modifiquen los acuerdos del fideicomiso a su favor», preguntó Amanda, inmediatamente cautelosa. Richard dudó mirando hacia la habitación de Howard. «No me corresponde revelarlo. Howard necesita decidir qué decirte, pero podría dañar su reputación y, por extensión, la posición de tu familia aquí». Amanda sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima invernal. Chantaje. A eso ha recurrido. En esencia, sí, confirmó Richard con gravedad. Exige una reunión mañana. Como Howard está demasiado enfermo para asistir, insiste en que representes los intereses de la familia. Te lo desaconsejo encarecidamente. Amanda irguió los hombros. «No le tengo miedo a la nena Bennett». La expresión de Richard seguía preocupada. «Quizás deberías tenerlo. Está desesperada y tiene recursos a su disposición, y esta información podría cambiar tu perspectiva sobre todo». Al día siguiente, Amanda se encontraba en un comedor privado del Hotel Millfield Grand. La nena Bennett estaba sentada frente a ella, impecablemente vestida y rodeada por dos hombres que Amanda no reconoció. La señorita Collins. Eleanor la recibió con una calidez artificial. «Qué amable de su parte venir. Espero que mi hermano esté cómodo». El énfasis en la última palabra tenía una clara implicación. Howard se estaba muriendo, y todos lo sabían. Amanda se negó a morder el anzuelo. «Howard está recibiendo una atención excelente. Le envía recuerdos». La sonrisa de la nena se tensó. «Estoy segura de que sí. Permítanme presentarles a Martin Voss, mi abogado, y a James Wilson, un periodista de investigación que ha estado investigando algunos aspectos fascinantes de la historia de la familia Bennett». El periodista, un hombre de rasgos afilados y mirada depredadora, asintió brevemente. «Señora Collins, he estado aprendiendo mucho sobre tu benefactor». Richard intervino con naturalidad. «Entendí que esta reunión era para hablar sobre las preocupaciones de Eleanor sobre los acuerdos del fideicomiso, si en realidad se trata de un intento de intimidación con acusaciones sin fundamento». Nos despedimos. Eleanor hizo un gesto de desdén con una mano cuidada. «No hay necesidad de dramatismo, Richard. Simplemente estamos poniendo en contexto». Se volvió hacia Amanda. «¿Cuánto sabes realmente sobre los primeros negocios de mi hermano, la base de la fortuna Bennett?» Amanda mantuvo la compostura. «Sé que Howard construyó su empresa desde cero hasta convertirla en una de las corporaciones privadas más grandes del país. Sé que es respetado en el mundo empresarial y ha sido generoso con su filantropía». «Qué versión tan desinfectada», comentó la nena con falsa compasión. «¿Habrá mencionado Westbrook, Michigan?» 1972. «No».
Su sonrisa se tornó cruel al ver la expresión inexpresiva de Amanda. Pensé que no. El periodista deslizó una carpeta sobre la mesa. El primer gran proyecto de desarrollo de Howard Bennett, un complejo industrial que creó empleos en una comunidad en dificultades muy lucrativo a primera vista. Lo que no se difundió fue que el terreno se adquirió mediante métodos cuestionables. Amanda no tocó la carpeta. ¿Qué métodos? El anterior propietario era Joseph Miller, una pequeña fábrica que empleaba a unos 50 lugareños. Howard necesitaba su terreno para completar el desarrollo urbanístico. Miller se negó a venderlo. Poco después, una serie de accidentes desafortunados asolaron las operaciones de Miller. Fallas en los equipos, un pequeño incendio, incluso una explosión que hirió a 3 trabajadores. Howard no tuvo nada que ver con eso. Intervino Richard con firmeza. Quizás no directamente, admitió el elanena con exagerada sensatez. Pero su socio de entonces, Victor Reeves, tenía conexiones con ciertos elementos dispuestos a presionar. En 6 meses, Miller se vio obligado a vender la propiedad a una fracción del valor. Su familia quedó prácticamente arruinada. Se quitó la vida 2 años después. Amanda se sintió mal por la insinuación. No creo que Howard estuviera involucrado en algo así. La creencia es algo muy personal, respondió el elanena. Lo que importa es lo que la exposición del señor Wilson revelará al público. Documentos, declaraciones de testigos, transacciones financieras, la historia de cómo el gran Howard Bennett amasó su fortuna mediante la intimidación, la coerción y la violencia indirecta. Esto es chantaje, el elanena, afirmó Richard rotundamente. Prefiero considerarlo una negociación, contó el elanena con naturalidad. Mis condiciones son razonables. Se modifican los acuerdos del fideicomiso para otorgarme el 30% del patrimonio. La familia Collins se queda con el resto. Sigue siendo una cláusula excesivamente generosa. A cambio, la investigación del señor Wilson permanece inédita. El viaje de regreso a Bennett House transcurrió en un tenso silencio. La mente de Amanda daba vueltas, intentando reconciliar al Howard que conocía, amable, generoso, genuinamente preocupado por los demás, con el despiadado hombre de negocios que Elena le había descrito. Le preguntó finalmente a Richard mientras se acercaban a las puertas de la mansión. Richard suspiró profundamente. Howard era joven, ambicioso, y se asoció con Victor Reeves, quien tenía pocos escrúpulos para lograr sus objetivos comerciales. Cuando Howard descubrió lo que Reeves había orquestado con respecto a Joseph Miller, rompió la sociedad de inmediato. Intentó enmendar el daño, financió anónimamente la educación de los hijos de Miller y creó empleos para los trabajadores desplazados, pero el daño ya estaba hecho. Cuando llegaron a casa, Howard estaba despierto pero débil, recostado sobre almohadas y recibiendo oxígeno. Una sola mirada al rostro de Amanda lo dijo todo. «Ella nena te contó lo de Westbrook», afirmó rotundamente. No era una pregunta, asintió Amanda, sentándose junto a su cama. Está amenazando con publicar la historia a menos que cambiemos el fideicomiso. Dale el 30%. Howard cerró los ojos brevemente. Un dolor que nada tenía que ver con su condición física se reflejó en sus rasgos. Y ahora te preguntas si todo, la confianza, el arreglo para tu familia, fue motivado por la culpa, intentando comprar redención. La idea había cruzado por la mente de Amanda durante el viaje a casa, pero al oírlo expresarla, se dio cuenta de lo equivocada que estaba. «No», dijo con firmeza. «Sé por qué nos elegiste, y no se trataba de Westbrook ni de redención. Se trataba de la bondad de Sarah, de la conexión». El alivio de Howard era visible. «Westbrook me atormenta, Amanda. No ordené lo que pasó, pero me beneficié de ello. Sospeché de lo que Reeves era capaz, pero hice la vista gorda hasta que fue demasiado tarde. Cuando Joseph Miller se quitó la vida, hizo una pausa, recuperando fuerzas. Llevo 50 años intentando asegurarme de que ese dinero produjera más beneficios que el daño que lo generó», preguntó Amanda, volviendo a sus preocupaciones prácticas. La expresión de Howard se endureció con un destello de su antigua fuerza. «No negociamos con chantajistas. Richard se ha preparado para esta posibilidad,
El fideicomiso está protegido. La seguridad de tu familia está asegurada, independientemente de la publicidad. Pero tu reputación es menos importante que la verdad, interrumpió Howard. Quizás sea apropiado que me enfrente a este ajuste de cuentas antes del final. Ninguna fortuna se construye sin concesiones, Amanda. La mía incluyó concesiones más oscuras que la mayoría. Le tomó la mano con una fuerza sorprendente. Lo que importa es qué sucederá después, cómo se usará el dinero de ahora en adelante. Ahí es donde tú y los niños entran para asegurar que el apellido Bennett finalmente represente algo mejor que sus orígenes. A la mañana siguiente, Richard comunicó su decisión a Eleyanena. Sin negociación, sin cambios en el fideicomiso. Su respuesta llegó rápidamente. Esa misma tarde se entregaron copias anticipadas del informe de Wilson a los principales periódicos. Lo que Eleyanena no previó fue la contramedida de Howard. Sus memorias, con su relato inquebrantable de Westbrook y sus posteriores esfuerzos de expiación, se publicaron simultáneamente para periodistas seleccionados. La cobertura resultante fue mucho más matizada de lo que Eleyanena esperaba, presentando a Howard como un hombre con defectos, pero finalmente redimido por su reconocimiento de errores pasados y décadas de acción positiva. Para Howard, sin embargo, la batalla pública resultó demasiado agotadora. Al día siguiente de la publicación de la noticia, sufrió un grave declive, cayendo en un estado de semiconciencia. El Dr. Chen aumentó su medicación para el dolor y le advirtió a Amanda que el final se acercaba rápidamente. Días, quizás, dijo con dulzura. Quizás sea hora de la despedida definitiva. Esa noche, Amanda llevó a los niños a la cama de Howard. Sarah, que le había estado haciendo un dibujo especial, se subió con cuidado al borde de la cama para mostrarle su creación. «Somos nosotros tomando el té», explicó señalando las figuras de crayón. «Mira, somos tú, yo, Jack, mamá y todos mis animales». Howard, despertando brevemente de su estado sedado, esbozó una sonrisa. «Es precioso, Sarah». Jack, manteniendo la compostura con visible esfuerzo, dio un paso al frente. «Terminé el proyecto de ciencias que me ayudaste a empezar», dijo con voz firme a pesar de las lágrimas en los ojos sobre la formación estelar. «Ganó el primer lugar». «Excelente», susurró Howard. «Siempre curioso, sigue haciendo preguntas». Mientras los niños se despedían, cada uno a su manera, Amanda se impresionó al ver cómo habían aceptado a Howard en sus corazones, no como un benefactor ni un multimillonario, sino simplemente como alguien que los había cuidado, escuchado y valorado. Howard Bennett falleció en paz mientras dormía a las 4:17 de la madrugada de una nevada mañana de enero. Amanda dormitaba en la silla junto a su cama cuando notó el cambio en su respiración. Un cambio sutil, luego la quietud. Le tomó la mano mientras el Dr. Chen confirmaba lo que ya sabía, sintiendo un dolor profundo e inesperado por alguien que había entrado en sus vidas tan recientemente, pero que las había transformado de forma tan radical. Un año después, en el aniversario del día que cambió sus vidas, Richard le entregó un pequeño paquete a Amanda. Dentro había una carta con la inconfundible letra de Howard y una bolsita de terciopelo que contenía el medio sándwich en conserva de Sarah. La carta decía: «Mi querida familia Collins, hoy hace un año, Sarah me demostró una verdad que casi había olvidado. Esa bondad genuina, ofrecida sin esperar nada a cambio, es el mayor regalo de la humanidad. Mi fortuna ahora es tuya para que la administres. Pero mi verdadero legado no reside en cuentas bancarias ni propiedades. Vive en cómo decides vivir en el mundo, en la empatía de Sarah, la determinación reflexiva de Jack y la audaz gracia de Amanda ante los desafíos». Esa tarde, Amanda llevó a los niños al parque comunitario donde empezó todo. Sarah colocó un sándwich de mantequilla de cacahuete recién hecho en el banco donde Howard se había sentado y luego se apartó con solemnidad. Preguntó Amanda, desconcertada por el gesto. La explicación de Sarah contenía la sencilla sabiduría que había cautivado a Howard desde el principio. En caso de que otra persona triste lo necesite, el señor Howard querría que lo hiciéramos.